Bienvenidos a mi canal El Estudio. Hoy tendré el gusto de presentarles a un artista muy querido por mí y un fantástico artista. Su nombre es Gustavo Pérez Monzón. Gustavo es un artista nacido en Cuba, pero que en la década de los 80 se fue a vivir a México durante un periodo bastante significativo en el arte en Cuba. Gustavo participó en una exhibición llamada Volumen 1, que en el año 81 se hizo en Cuba. Esa exhibición marcó un antes y un después para el arte cubano. En esa época o en esa exhibición, los artistas un poco cansados y aburridos del romanticismo y de otras cosas que la sociedad socialista de Cuba exigía de ellos, cambiaron su rumbo para hacer un arte diferente, un arte nuevo, con nuevas perspectivas. Entre ellas, Gustavo hizo estas obras que fueron obras todas más o menos basadas en la numerología, en el tarot y en cosas esotéricas que para su tiempo Cuba no aceptaba. En los años 80, o mediados de los 80, otros artistas hicieron obras muy buenas, similares a las de Gustavo, o sea, por el camino de más vanguardista, cambios, etc. Y fueron cerradas sus exhibiciones, haciendo que en el año 89 se reunieran todos para hacer un performance que se llamó El Juego de Pelota. Allí, un poco en burla, un poco haciendo de eso una cosa simpática, jugaron pelotas los críticos de arte y los artistas en conjunto, haciendo ver que esa época donde ya no podían hacer su arte como querían, los hacía tomar decisiones más drásticas. Y es así que casi todos deciden exilarse y salieron la mayoría a México. Gustavo siendo uno de ellos, que se quedó en México. Otros siguieron eventualmente a la frontera de Estados Unidos y atravesaron hacia Miami o hacia otras partes de Estados Unidos, y algunos otros, como René Francisco, Ford, etc., se regresaron a Cuba. Hace unos años atrás tuve la suerte de encontrarme con unas obras de Gustavo sin saber realmente de quién era en La Habana. Fueron obras que me llamaron mucho la atención y que compré sin saber realmente de dónde venía ni quién era. Mi amigo René Francisco se acercó a mí un día y me dijo: ¿sabes de quién son esas obras? Son de un gran amigo que vive en México y que ha dejado de trabajar. Cuando Gustavo llegó a México, decidió parar de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a la educación, para dedicarse a otra cosa. Él dice que quería tener la oportunidad de experimentar otras cosas y no encasillarse solamente en una cosa artística más que otra cosa. Yo me sentí como muy curiosa de saber Gustavo dónde estaba y qué estaba haciendo, y René se ofreció a llevarme a conocerlo. Así fue como hice mi primer contacto con Gustavo, el cual esto ha sido para mí una guía en todo esto del arte cubano y de cosas vanguardistas. Ustedes preguntarán, ¿estas obras qué son? Bueno, estas obras son obras de los años 80 de Gustavo, del año 81, el cual él hizo con materiales. En Cuba no había muchos materiales y él hizo sobre cartulina, donde el polvo luminoso de metales pudo rayar todos estos materiales y hacer que estas cartulinas lucieran, como ustedes pueden ver aquí, muy brillantes, como con una terminación de aluminio, ¿no? No habían realmente en Cuba muchos materiales como para hacer este logro, y él con mucha inteligencia logró hacer estas texturas y estas cantidades de diferentes cosas. En el año 2015, durante la Bienal de La Habana, hicimos una gran retrospectiva de Gustavo en su país natal. Él no había vuelto a hacer nada en Cuba desde los años 80 cuando se fue, y hicimos esta exhibición fantástica que se llamó Dramas.
Gustavo regresó a hacer su obra hace unos años, después de esa magnífica exhibición que tuvimos en Cuba en el año 2015, y ahora sigue trabajando y hace sus obras fantásticas.